Bueno, ahora vamos a abordar el tema de Descartes, pero bueno, recordemos un poco, recapitulemos lo que habíamos dicho, que el Renacimiento es un momento de ruptura, de negación de todo ese bagaje intelectual del escolasticismo, un momento de crisis, el cual trasunta precisamente del pensamiento de Descartes, tal cual como él mismo lo expresa. Leamos un fragmento. Dice Descartes: la meditación que hice ayer me ha llenado el espíritu de tantas dudas que ya no me es posible olvidarlas. Y no veo de qué manera voy a poder resolverlas. Como si de pronto hubiese caído en aguas profundísimas. Me quedo tan sorprendido que ni puedo afirmar los pies en el fondo, ni nadar para mantenerme sobre la superficie. Sin embargo, hay un esfuerzo para seguir por el mismo camino que ayer emprendí, alejándome de todo aquello en que pueda imaginar la menor duda, hasta que encuentre algo que sea cierto. Y más abajo dice también algo que sea cierto e indudable. Abordamos entonces esta aventura de Descartes, que consiste precisamente en la duda, ¿no? en marchar a través de la duda, pero no como algo que lo va a abandonar en el escepticismo total, sino la duda, dice él, como método que lo vaya acercando, le marque el paso hacia una verdad indubitable. Bueno, comencemos con algunos detalles de la vida. Nace Descartes en La Haya en 1596, o sea, 4 años antes del siglo XVII, en una familia de la nobleza, y es educado en el amor a las letras. Él mismo cuenta, en el discurso del método, que es justamente el lugar donde él va a desarrollar toda esta temática, lo mismo que Meditaciones Metafísicas. En ambas obras aborda el mismo tema, pero en el discurso del método lo hace de una manera autobiográfica, como una especie de autobiografía intelectual, ya que su experiencia de vida está muy vinculada a su pensamiento. Dice allí: desde mi niñez fui criado en el estudio de las letras, y como me aseguraban por medio de ellas que se podía adquirir un conocimiento seguro de todo cuanto es útil para la vida, sentía un gran deseo de aprenderlas. Pero tan pronto como hube terminado el curso de los estudios, cambié por completo de opinión, pues me embargaban tantas dudas y errores que me parecía que, procurando instruirme, no había conseguido más que descubrir cada vez más mi ignorancia. Y sin embargo, estaba en una de las más famosas escuelas de Europa. El colegio este era la Flèche, que realmente era uno de los colegios más renombrados de la época, un colegio jesuita. Y ya Descartes, en el discurso del método, da la idea de que él, en sus trabajos escolares, ya tenía ciertas reservas hacia lo que era la filosofía escolástica, la cual él entendía que por ahí podía proporcionar cierta agilidad mental, pero que no tenía ninguna utilidad científica porque no era capaz de descubrir verdades. Y es por eso que él desde entonces va a tratar de buscar la verdad por sí mismo, por su propia razón. Previamente se le ocurre que puede aprender en el libro de la vida y tiene una etapa de viajes, pero finalmente no encontró en estos viajes por varios lugares ninguna
saber satisfactorio, por lo cual decidió retirarse al estudio y a la meditación. Para ello se fue a Holanda, donde permaneció durante 20 años. El motivo de retirarse a Holanda fue de dos tipos, ¿no? Por una parte, para eludir a los amigos, las conversaciones, todo aquello que pudiera distraerlo de su estudio, de su meditación. Y por otra parte, porque Francia, en ese momento de Inquisición, no era un lugar muy seguro para este tipo de especulaciones filosóficas. Allí, en Holanda, escribe toda su obra, vamos a citar en especial el Discurso del Método en 1637 y las Meditaciones Metafísicas en 1641. Muy pronto su pensamiento empezó a ser famoso, pero también ahí comenzó a ser combatido. Se lo acusó de ateísmo, se mandó a quemar sus libros y ya hastiado Descartes de tanta persecución, aceptó los ofrecimientos de la reina Cristina y se fue a Suecia, donde llegó en 1649. Y ahí fue recibido con los mayores honores. Pero desgraciadamente, un año después, falleció, en 1650, y recién en 1667 sus restos fueron trasladados a París, pero la ceremonia del entierro no se permitió hacer el famoso elogio fúnebre, y desde entonces los libros de Descartes fueron incluidos en el índice. Y aquí conviene recordar que en el mismo Discurso del Método, en la tercera parte, él dice que para reconstruir todo ese edificio del conocimiento con el cual él no está satisfecho, no puede quedarse irresoluto en sus acciones. Entonces se tiene que crear como una moral provisoria, un lugar, como un ranchito, un lugar donde pueda él conservar todavía algunos principios. Y después se enumeran los principios también, ¿no? Pero bueno, ella veía la dificultad de, bueno, mientras estaba dudando en todo lo que era el pensamiento, qué hacía en sus acciones, tenía que tener una moral provisoria. Y en la primera parte del mismo discurso va a ser una referencia a la teología y va a decir que de las verdades reveladas él no se va a ocupar porque no se atrevería a someterlas a la flaqueza de sus razonamientos. Dice que ellas están muy por encima de nuestra inteligencia. Y con respecto a la filosofía, en cambio, va a decir que no encuentra nada en ella que no sea objeto de disputa y que por consiguiente dudoso. Por lo cual dice que consideraba que se dio cuenta de cuán diversas podían ser las opiniones tocantes a una misma materia y sostenidas por las gentes más doctas. Ahí es donde él se da cuenta de que, bueno, que todo eso tambalea. Decíamos también que el discurso del método era como un texto autobiográfico, ¿no? La autobiografía de su desarrollo intelectual. Y él mismo va a decir que el discurso no es más que una historia o un cuento, en los cuales él va a dar a conocer, a mostrar su vida como en un cuadro. Veamos entonces cómo comienza esta aventura, esta historia de cartesiana. Empieza con una rebeldía frente al saber de la época, que era como un saber cerrado, un conocimiento cerrado. Rechazo especialmente de la escolástica, que como ya hemos visto, no podía avanzar hacia un nuevo conocimiento.
y que teniendo como instrumento la lógica aristotélica no podía más que argumentar sobre un saber ya aceptado, frente al cual el hombre, o sea, las verdades reveladas, frente a las cuales el hombre no era más que un ser pasivo, puramente receptor. Pero es el caso que la filosofía es el arte de preguntar. En cambio, la situación en el medioevo es que todo ya está respondido. Todos son verdades reveladas. Y entonces es a esto a lo que se va a oponer Descartes. Y dice Descartes, tan pronto como estuve en edad de salir de la sujeción en que me tenían mis preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras, resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo. Y así empleé el resto de mi juventud en viajar para aprender precisamente de otras experiencias y costumbres de los hombres. Pero bueno, ya sabemos que esto tampoco le dio ningún conocimiento, sino que vio ahí tantas costumbres diversas como opiniones entre los filósofos, por lo cual decidió recluirse y dedicarse a la meditación. Y aquí lo que se va a plantear Descartes es la necesidad de reconstruir todo el edificio del conocimiento. Y para eso tenía que aplicar la duda de todo, o sea, la duda como método. Y acá hay que hacer una digresión para señalar un cambio fundamental que se va a producir en la filosofía en la Edad Moderna. Es el cambio de la pregunta que está a la base de la filosofía. O sea, se pasa de preguntarse el hombre qué es lo que existe a cómo lo conocemos. Antes existía la idea de que el mundo es lo que existe y nosotros podemos conocerlo. Y que conocer es tener conceptos que deben adecuarse a la cosa. La idea de adecuación. Eso es el saber para el realista, o sea, los cimientos del aristotelismo, que van a ser, digamos, negados por la modernidad. O sea, cuando se pasa de la metafísica, o sea, la pregunta del qué es, a la teoría del conocimiento, que va a preguntar el cómo se conoce. Esto ya significa también el despuntar del idealismo, es decir, ya no se entiende como que es el concepto el que se adecua a la cosa, sino que es el sujeto activo el que constituye el objeto. Retomemos ahora el camino de Descartes, que es el camino de la duda, no la duda que lo puede llevar a un estadio de escepticismo improductivo, sino la duda como método, la duda metódica. Porque de hecho no podemos confiarnos en la experiencia, porque los sentidos nos engañan. Sin embargo, Descartes va a radicalizar esta cuestión, porque no solamente va a dudar de los objetos de experiencia, sino también de los entes matemáticos, que no dependen de la experiencia, sino de nuestro raciocinio. Y para eso se van a imponer la hipótesis de un genio maligno que lo confunde, que lo engaña en todo. Y se va a imponer también, entre otras reglas, la regla de avanzar siempre de evidencia en evidencia. Las ideas deben ser claras y distintas. Esto quiere decir que no pueden confundirse con otra cosa. Y así, dudando de todo, llega Descartes a la idea de que, bueno, si dudo, pienso, luego existo. O sea, el cogito ergo sum, lo que es la sustancia pensante. Pero entonces, ¿qué es lo que resulta de esto? Hay un sujeto que está como navegando en el cosmos, una especie de solipsismo, porque ha perdido el mundo, el contacto con el mundo. Entonces lo que es necesario es recobrar el mundo. ¿Cómo va
Descartes a recobrar el mundo, va a recurrir a las pruebas de la existencia de Dios. Por una parte, una de estas pruebas es aquella que dice que, puesto que Dios es un ser perfecto, todopoderoso, omnipotente, muy superior a mí, yo no puedo haber puesto esa idea en mí. O sea, la tiene que haber puesto Dios, y eso demuestra que Dios existe. La otra, que es llamada la prueba ontológica, es que si Dios es un ser perfecto, dentro de esa perfección tiene que estar incluida la categoría de la existencia, o sea, Dios existe. De esta manera, Descartes va a recobrar el mundo. O sea, junto a la res cogitans o sustancia pensante, la res extensa, sustancia extensa. Pero la cuestión es cómo lo hace, es decir, va a recurrir a las pruebas de la existencia de Dios, a los silogismos, a la lógica aristotélica, todo aquello de lo cual se había abusado en la Edad Media, porque es desde el concepto de Dios que se avanza por derivación hacia el atributo de existencia. No hay ningún conocimiento nuevo, es solamente el desarrollo del mismo sujeto que ya tiene contenidos sus atributos. Y ahora hay que agregar algo. ¿Por qué es necesario probar la existencia de Dios? Porque si Dios existe, no nos puede engañar. O sea que Dios aparece como garantía del conocimiento. Es porque Dios existe que en lo real es cognoscible. Y en el fondo, esa hipótesis del genio maligno y el engaño que simboliza, expresa la duda profunda de si en general la ciencia es posible, de si lo real es cognoscible, si es racional, o si no va a ser algo totalmente inaprensible para la razón humana. Este problema será el que luego retoma Kant, o sea, no está del todo resuelto, y Kant lo va a retomar de una manera más a fondo. Ese será el tema de nuestro próximo encuentro.